Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 82 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Javier Esquivel, cofundador de Blooders, primera plataforma que vincula a donantes altruistas de sangre con pacientes. Hablaremos con Javier sobre cómo puedes sumarte a donar de forma altruista, cómo dar visibilidad a las problemáticas sociales desconocidas y cómo ha cambiado el mundo de las startups tecnológicas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Javier Esquivel, cofundador de Blooders. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muchas gracias por la invitación, Sebas. Aquí, yo encantado de tenerte por aquí. Oye, Javier, para los que no estén tan familiarizados, ¿crees que nos podrías contar sobre lo que hacen en Blooders? Mira, lo que hacemos es, como a grandes rasgos, conectamos a gente que necesita sangre con donantes y hospitales. Entonces, si tú eres una persona que quiere donar sangre o te llama la atención, nosotros te proveemos como esta plataforma para que tú puedas agendar una cita. No te tardes en donar sangre y además damos todo el seguimiento, porque muchas veces tienen dudas médicas muy puntuales que se salen un poquito de los requisitos básicos para donar sangre, entonces damos todo ese tipo de seguimiento. Y por otro lado, si tú eres una persona que necesita sangre, nosotros te ayudamos a acelerar el proceso de conseguir donantes de sangre por medio de nuestra plataforma web. Entonces, así es como funciona. Son como los dos pilares. Luego, después de mucho estar ahí como con los bancos de sangre, hicimos un tercer pilar, que es el software de bancos de sangre que tenemos para básicamente todo lo que ocurre después de que durante y después de que donas sangre, está mapeado en un software y eso es lo que le damos dando ahorita. Perfecto. Oye, ¿y cómo sale esta idea? ¿Cómo, o sea, para los que no estén tan familiarizados, cuál es el gran problema detrás de conseguir donaciones de sangre? Pues mira, nace de la historia de un amigo de mi hermano, Carlos. Su esposa necesitaba donantes de sangre y le dice a mi hermano, oye, pues ayúdame, ¿no? O sea, échame la mano, dona sangre. Y la verdad es que mi hermano en ese momento estaba con la maestría, con el trabajo, se le olvida ir a donar sangre. 3 meses después se encuentra a Carlos y le dice, oye, solamente te quiero decir que mi esposa falleció. Y a partir de eso fue justo que empezamos a ver qué es lo que está pasando en temas de donación de sangre, ¿no? A mí nunca me había tocado ni un familiar cercano, entonces era un mundo totalmente extraño para mí porque nunca me había tocado vivirlo. Entonces fue que empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en México sí se dona sangre, pero solamente cuando un familiar o un amigo lo necesita. Entonces, como la donación siempre es de reposición o familiar, de hecho somos el penúltimo país en toda América Latina en este tipo de donación, en donación altruista, siempre estamos apagando el fuego. Entonces, un amigo necesita sangre, tenemos que ir a donar. Luego un familiar, tenemos que ir a donar. Entonces, como siempre es una cultura de reacción no proactiva, nunca hay las suficientes reservas en los bancos de sangre. Entonces, a partir de ahí fue que, oye, o sea, ¿cómo podemos hacer algo para cambiar esto, no? Y sin ser expertos, la verdad, sin estar como muy metidos en el rubro médico, perdón, fue que empezamos como con la idea, ¿no? De vamos a hacer algo que solucione este problema. Oye, Javier, y pues ahora que lo mencionas, en México sí tenemos esta cultura de querer ayudar en momentos de grandes crisis, también de estar ahí para nuestros amigos, familia, etcétera. ¿Tú crees que no hagamos lo de altruistas porque le hacemos un especial énfasis a querer ayudar a nuestros cercanos? ¿O simplemente es porque no tenemos información del tema? ¿O hay muchos mitos de que no puedes donar si tienes un tatuaje, pero realmente sí puedes después de cierto tiempo? ¿O no puedes donar si
X o Y cosa que ahorita no me vino a la mente. Son las tres cosas. O sea, el primero es falta de información, el segundo son los mitos, que viene con la falta de información, y el tercero es porque te guardas por un familiar. Entonces, digo, las tres son respuestas muy comunes que nos tocan. Y en México, si tú lo ves, sí ayudamos. O sea, sí ayudamos, por ejemplo, el sismo. Creo que es el punto de referencia que todos dan. Sí ayudamos cuando son catástrofes o, por ejemplo, huracanes, o cuando pasa algo fuera de lo común, buscamos el ayudar a las demás personas. Pero siempre o sea, lo que nos cambia es que tiene que ocurrir una tragedia para poder nosotros cambiar, ¿no? Y creo que también ahorita en el COVID lo estamos viendo. O sea, tiene que llegar una pandemia, tiene que llegar algo muy trágico para hacernos pensar y cambiar ese mindset. Entonces, creo que mucho tiene que ver con la educación. Nosotros lo hemos visto así. Y a lo que voy es que en la primaria nunca nos hablaron de la donación de sangre, o en la secundaria, o en la prepa. Y si un familiar tuyo en ese tiempo no necesitó sangre, realmente es algo a lo que estás alejado. Y alejado entre comillas, porque ya que te empiezas a meter en el mundo y eres como, o sea, más consciente, te das cuenta que, o sea, todos los días alguien necesita sangre. Ya lo ves en Facebook, lo ves en Instagram, lo ves en Twitter, sobre todo en Twitter, si usas mucho Twitter, te toca ver este tipo de casos y ya cuando lo analizas dices, ah, cabrón, o sea, no es algo tan extraño, no es algo tan lejano a mí. Y nosotros lo vemos mucho por esta parte de que te digo, por la educación, que nunca nos hablaron que la donación de sangre es importante, que la donación de sangre salva vidas, y por lo mismo, pues nunca fuiste consciente de esa parte. Por otro lado, los mitos, hay muchos mitos, tratamos de desmentirlos a través de nuestra plataforma, o por ejemplo el bot. Tenemos un bot, un asistente automatizado en nuestro Messenger, donde tú le preguntas, oye, ¿puedo donar sangre si tengo un tatuaje? Y te contesta. Oye, ¿puedo donar sangre si estoy menstruando? Y te contesta, ¿no? O sea, tratamos de incluir los mitos más comunes y las formas más comunes en las que pregunta la gente para que al final de cuentas resuelva tu duda sin la intervención de un médico. Y ya si se requiere una respuesta más especializada, pasa a nuestro equipo de médicos y te damos una respuesta. O sea, al final de cuentas tratamos de darle una respuesta a todos, el 100% de las personas que nos escriben. El chiste es que llega un momento en el que son muchas y fue, oye, pues tenemos que resolverlas con tecnología, siempre se repiten y por eso hicimos un asistente automatizado. Súper bien. Oye, y para todos los que por primera vez están escuchando de su plataforma y que ahora quieren empezar a donar sangre de forma altruista, ¿cómo se pueden acercar con ustedes? Ahora sí que no solo para emergencias, sino para poder sumar con ustedes. Pues mira, tenemos diferentes como alternativas o formas de acceder con nosotros. Por ejemplo, si tú quieres donar sangre, hay varias maneras. Por ejemplo, la primera es, tú puedes agendar una cita para donar sangre y listo, vas a donar sangre de manera altruista, que es lo mejor. La otra es, puedes ver qué personas están necesitando sangre en nuestra plataforma y vas a donar sangre para esa persona. La otra es organizar una share party. Nosotros le llamamos share party a estos eventos que hacemos en empresas, donde llevamos literal todo lo que se necesita en donación de sangre para poder realizar la captación de sangre ahí. ¿Qué más? Si un familiar tuyo necesita sangre, puedes también utilizar nuestra plataforma. Y por último, también nos ha tocado mucha gente que dice, oye, es que yo no puedo donar sangre por X o Y razón, que realmente no pueden. Por ejemplo, algún padecimiento médico que los rechaza de forma definitiva, pues los quiere ayudar. También tenemos un botón de donativos en nuestra página que también al final de cuentas... Digo, muchos no lo saben, pero mucho del trabajo que hacemos lo regalamos. Por ejemplo, el sistema de citas que tenemos para los bancos de sangre, lo regalamos. Y ya son 90 bancos de sangre que utilizan este sistema y al final de cuentas, o sea, se necesita un equipo de marketing, de diseño, de tecnología. La parte de servidores es cara. O sea, todas esas partes al final de cuentas también... influyen y se necesita dinero para pagar todo eso y también tenemos una parte habilitada para donativos. Súper bien. Oye, Javier, y en tu caso particular, digo, ya nos contaste la historia de cómo nace Blooders, pero sí. En tu caso, ¿siempre quisiste ser emprendedor? Cuando viste esto ya te nació el chip?
¿Cómo llegaste a este mundo? Mira, digo, no sé si siempre quise ser emprendedor, o sea, porque no sé, o como que, más bien, o sea, en un principio, o sea, yo de chiquito no era como que, quiero ser emprendedor, quiero tener mi negocio propio. Yo en prepa, yo básicamente lo que decía es, oye, yo quiero estar en Silicon Valley, yo quiero programar en una empresa como Facebook, en Twitter, en Google, todas estas empresas, ¿no? Que hoy en día utilizamos y admiramos. Y ese era como que realmente lo que buscaba, ¿no? Luego, ya entrando a la carrera, pues me empecé a meter como en este mundo de las startups, de conocer del término startup y fundé una startup en carrera, nos invirtieron y creo que ahí fue donde empecé a conocer todo este tema, ¿no? Al final de cuentas esa startup murió, pero en el Inter pues me tocó conocer como toda la comunidad que existía en ese entonces, que era muy pequeña en el 2012, 2013, como que la comunidad de startups de tecnología era pequeña, al menos acá en Monterrey, y pues me tocaba ir a hackatones, me tocaba pues básicamente estar aprendiendo porque yo era de los más chiquitos, pues yo en ese entonces tenía que 21 años a lo mucho, y pues todos ya tenían, no sé, 27, 28, 30 para arriba, y era mucho aprender, o sea, era mucho aprender, me empezó a gustar el poder construir algo y que la gente utilizara. Y a partir de ahí pues literal fue eso. En el 2012 empecé con mi hermano también, una que se llamaba Ubicadoc, que básicamente era para reservar citas con doctores, pero en el 2012 el internet era totalmente distinto. En una aplicación pues no jalaba tanto porque nadie tenía datos en sus celulares y al final de cuentas nunca lo lanzamos. Luego en el 2013 fue que hicimos esta otra aplicación con otros socios, Tweet2Go, y básicamente nos invirtieron, estuvo funcionando un rato, se nos acabó la lana y como las ganas de seguir en Tweet2Go, ya ahí es donde nos separamos, empiezo con Blooders y pues he estado con Blooders desde ese entonces. Súper bien. Oye, y como tú dijiste antes, no sabías ni siquiera de la problemática, les tocó vivir algo fuerte y ya pusieron, pero ahora que te metiste a este mundo, a este sector y que ahora sí que tú mismo te fuiste quitando varios mitos por andarte capacitando el tema, ¿cuáles fueron las grandes sorpresas que te dio meterte a este mundo de donación de sangre? Pues yo creo que la primera es cuando lo lanzamos, para nosotros era como algo súper trivial, como algo que, oye, todos lo van a usar. Si me explico, era como el Facebook de la donación de sangre. Inclusive ahí, si tú buscas Blooders, hay unas notas que dicen el Facebook de la donación de sangre del 2003, 2014, porque así lo visualizábamos, ¿no? O sea, como algo muy social, algo que todos iban a utilizar, pero la verdad es que no, o sea, es muy difícil hacer que la gente done sangre y es todavía más difícil hacer que una persona salga a su casa a donar sangre. Entonces, cuando caes, o sea, al principio como para ti es muy sencillo, o sea, voy a lanzar mi producto y todos lo van a usar y listo, ¿no? Podamos, no sé, hacer una plataforma y cobrar por anuncios porque vamos a tener tantos millones de usuarios que pues va a ser redituable. Y la verdad es que no. O sea, ya una vez que lanzamos nos dimos cuenta de todo esto y pues ha sido tocar piedra. También la otra parte es, ya una vez que lanzamos la plataforma y puedes agendar tu cita, es, sorpresa, los hospitales no aceptaban tu cita, o había problemas ahí con la cita, de que de todas maneras te tenían esperando, o la otra es entrar con los hospitales y el sector médico, pues muchas veces es complicado, porque el sector médico al final de cuentas siempre interviene en vidas. Entonces, pues imagínate que llegan pues dos chavos de 21 y 25 y te dicen, oye, como estás haciendo la donación de sangre está mal, así se debe hacer y te quieren cambiar lo que has hecho toda la vida, pues es muy complicado y no todos te cerran las puertas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que esas eran las principales barreras que teníamos al principio y que no sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Súper bien. Oye, y por ejemplo, mucho de tu negocio se basa en gente ayudando a gente. Entonces, y tú y yo sabemos que pues que en la mayoría de las cosas, pero sobre todo un emprendedor no la hace solo, independientemente de tu socio, de tu equipo. ¿Quiénes han sido esas personas que te han ayudado en el camino? Pues digo, socios, equipo, familia, al final de cuentas nosotros siempre atribuimos también a los donantes. O sea, sin los donantes, nada de esto existiría. Y no me refiero a los donantes de dinero, sino a los donantes tal cual de sangre. O sea, al final de cuentas, sin los donantes de
de sangre, esta plataforma no pudiera existir. Entonces, o sea, es el pilar. Siempre tratamos de poner la experiencia al donante y siempre tratamos de tratarlo bien, de pues apapacharlo, porque al final de cuentas sin ellos esto no funciona. Y por eso para nosotros es muy importante los donantes. Oye, tengo entendido que ustedes también pueden organizar como donaciones. ¿Cómo le decías? Parties, sharing Share parties. parties. Share parties. Share parties. Esto se puede hacer en cualquier corporativo, en cualquier escuela, etcétera. Sí. ¿Con quién tienen que hablar alguien si nos está escuchando alguna escuela o algún corporativo que quiera traer esta iniciativa? Pues básicamente con lo que sea se puede hacer. O sea, por ejemplo, hemos hecho con grupos de la iglesia, hemos hecho en más de 500 empresas, hemos hecho con escuelas, con prepas, universidades. Y al final de cuentas, cada una tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, con las empresas, a diferencia de con los colegios, por ejemplo, los colegios nosotros le llamamos Brothers Edu, porque va acompañado de un programa de educación también. Entonces, al final de cuentas nos tratamos de adaptar dependiendo de las circunstancias. También hacemos campañas abiertas al público en, no sé, en lugares públicos, también lo hemos hecho. Por otro lado, ¿qué más? Por ejemplo, hace poquito estuvimos trabajando mucho con Uber, donde todas las personas que agendaran su cita en 24 hospitales, Uber les daba hasta 100 pesos de ida y hasta 100 pesos de regreso. Entonces, o sea, al final de cuentas tratamos de abarcar diferentes aspectos para que tú no te tengas que mover tanto de tu lugar, y por eso fue justo que hicimos esto. Oye, vamos a hacer las share parties con empresas, con universidades, con grupos, con básicamente el que quiera organizar una share party, le buscamos la manera en la que se puede hacer. Súper bien. Oye, y por ejemplo, a nivel cultura organizacional, a nivel cultura escuela, fuera del hecho de querer ayudar, ¿qué crees que sea el valor agregado que les trae organizar este tipo de eventos en sus comunidades? Pues digo, algo que vemos, por ejemplo, nosotros tenemos muy presente el caso de Steelcase. Esta empresa fue la primera que hizo una share party, literal fue la primera y ya hemos hecho más de 5 con ellos. Y algo lo que siempre vemos es que ahora el tema de la donación de sangre es algo que la gente trae presente y es un tema de conversación. ¿Por qué? Porque hace cuenta que a la gente, a todos les damos una foto Polaroid con su bolsita de sangre. Entonces, generalmente lo que hacen es las pegan en sus escritorios y las van coleccionando. Entonces, cuando llega alguien que a lo mejor es nuevo o nunca había donado, de que, tú eres donante, ¿qué grupo eres? ¿Qué tipo de sangre eres? Y se genera una conversación que antes no existía, ¿me explico? O, por ejemplo, alguien de la empresa necesita sangre y él se acuerda que tú tenías la fotito de que, oye, porfa, échame la mano, ¿no? O sea, va a donar para mi papá, para mi familiar, X o Y razón. Entonces, un tema al que antes no se hablaba, ahora se habla. Entonces, y mucho de las causas es visibilizar las causas, y es lo que te decía, o sea, por ejemplo, el popote. O sea, en la prepa y en la primaria nunca te hablaron del popote, pero ahorita, bueno, antes de que hubiera COVID, porque ahorita todos hablan del COVID, era mucho las tortugas y el popote y los popotes de aguacate y cuánto contamina y todo esto, y se visibilizaba mucho la causa, pero antes de eso nadie era consciente. Nadie usaba popote de metal, ni siquiera te pasaba por la mente usar un popote de metal. Entonces, mucho de las causas sociales es que las tienes que visibilizar. Entonces, para nosotros esto nos ayuda demasiado en las empresas. Agarrando ese tema, cuando estaban empezando, ¿cómo empezaron a lograr esto de visibilizar una causa que, como tú dices, o sea, como que yo creo que todos tenemos una noción que es importante donar sangre, pero no donar sangre regularmente o no solo cuando estamos en un caso de emergencia? Pues tratamos de incluir todos los aspectos de una aplicación viral, por así decirlo. O sea, por ejemplo, digo, medios, afortunadamente los medios siempre se han sumado. Nunca nos ha tocado un medio que nos cierre las puertas. Digo, a lo mejor uno, que ya no existe, no hay problema. Pero generalmente los medios, o sea, tú pensarás que lo contrario, que te van a cerrar las puertas y no, o sea, todos nos han abierto las puertas. Inclusive hay varios que se comprometen demasiado a compartir videos de nosotros que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el día que estuvimos en la noticia o en la noticia, sino que, oye, ¿se acuerdan que Blooders estuvo hace 3 días? Bueno, aquí tenemos este video de ellos. O sea, creo que mucho fue los medios. El otro tema es la tecnología. Algo
o una fuente por la que nos conocen mucha gente es, por ejemplo, tú creas una campaña para una persona que necesita sangre y generalmente compartes ese link. Y a ese link van entre las personas. Entonces tratamos de hacer que cuando entres ese link venga la información muy explicada de qué es Blooders, cómo puedes ayudar, qué es la donación de sangre, cuál es el problema, para que mínimo, si no vas a querer ayudar a esa persona, entiendas que la donación de sangre es un problema y que tú puedes ayudar. Entonces así es como la gente nos iba conociendo también por las campañas. Y lo último mucho es pues tocar piedra, ¿no? En un principio estábamos en todos los eventos de manera física que te puedas imaginar, y repartiendo volantes o con dinámicas de tómate la foto, regalando llaveros, o sea, todo lo que te puedas imaginar de manera física, lo hicimos nosotros, ¿no? Y así es como literal nos dimos a conocer. Mucho también en un evento que hacen acá en Monterrey, que es San Pedro de Pinta, cierran unas avenidas y la gente se pone a correr. Entonces, los domingos estamos ahí en San Pedro de Pinta, no te dejan repartir volantes para no contaminar, pero tratando de hacer dinámicas de por qué donas sangre, cuál es tu tipo de sangre, o sea, dinámicas de estas, les tomamos fotos y las fotos se iban compartiendo, ¿no? Entonces, pues mucho era eso, trabajo de todo tipo, desde tecnológico, tanto mucho trabajo físico y pues también afortunadamente con el apoyo de los medios que, pues te digo, siempre se han sumado, que muchas veces pensarás que no se van a sumar, pero no, es todo lo contrario, son muy accesibles en ese sentido. ¿Te ha llegado en algún momento a sorprender cuánto apoyo de externos recibes para tu emprendimiento, sobre todo si lo comparas con otros emprendimientos? Digo, es muy difícil comparar en temas de, o sea, y nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, no es lo mismo pedir un paquete de una playera por internet a donar sangre. O sea, el tiempo, el esfuerzo y lo que se requiere son totalmente distintos. Una aplicación, por ejemplo, para hacer videos se puede hacer viral porque no tienes que salir de tu casa versus donar sangre. Donar sangre, pues es algo que tienes que salir de tu casa, tienes que ir al banco de sangre. Ahorita en tiempos de COVID a todos les da miedo salir y más ir a un hospital. Entonces, o sea, en términos de comparación, no sé qué tan bien o qué tan mal, pero al menos, o sea, en términos personales, yo te puedo decir que el aprecio es increíble, ¿no? Hace 2 días estuvimos o ayer, no, hace 2 días, ya se te va la noción del tiempo con esto, ¿no? Sí, no. Hace 2 días estuvimos en Televisión Nacional y, o sea, los mensajes que te llegan de gente que ni siquiera conoces es de que, wow, o sea, pues muchas gracias por compartir la aplicación, o mucha gente que la ha usado y ni siquiera te había tocado conocerla porque llega un momento donde no puedes conocer a todos. O sea, está padre, ¿no? Y creo que eso es, al final de cuentas, con lo que nos quedo. No, no lo podemos comparar con otros, porque al final de cuentas son dos audiencias y dos cosas totalmente distintas, pero al menos en lo que percibimos personalmente, en lo que tratamos de hacer, siempre hay el apapacho de la gente y ha sido bien recibido, ¿no? Oye, Javier, y para ir terminando, en The Keep It Up Show les pedimos a todos los invitados 3 sís y 3 nos para los emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos, 3 pecados capitales. ¿Para ti cuáles serían? Mira, creo que el primero es el dedicarle tiempo. Sí, tienes que dedicarle mucho tiempo al principio. Digo, hay mucha gente que va contra, o sea, tienes que, o sea, como que cuida mucho el tiempo que le dediques, pero, o sea, si hay algo que tú analizas en los grandes emprendedores, que ahorita ya se dedican básicamente a invertir su dinero y a descansar, es que en un principio tuvieron que trabajar mucho, ¿no? Y es una realidad. Si quieres resultados, al final de cuentas tienes que trabajar y nada es gratis. Lo otro es, tienes que poner mucho énfasis en el equipo. Las primeras contrataciones, las primeras personas que van a estar contigo son los que van a definir la cultura y todo el ADN de la empresa. Entonces, si pones cero énfasis o un énfasis muy nulo, vas a tener muchos problemas inicialmente. Entonces, hay que dedicarle mucho tiempo a esos primeros contrataciones o a esos primeros founders que vas a traer. Y el último es que a lo mejor ahorita ya es algo más trivial, pero digitalizarte, o sea, todo transformarte, pero no digitalizarte, o sea, las cosas que hacemos actualmente tienes que transformarlas y tienen que ser tecnológicas. Entonces,
tienes que pensar de esa manera, tienes que pensar de una manera global, que tú lo que hagas con tecnología va a tener un alcance global desde el principio. Entonces, si haces eso, creo que las chances que tienes de pegar, por así decirlo, van a ser mayores. Y por otro lado, los nos, el no pases por alto el vesting y el equity, o sea, todo el Founders Agreement que le llaman, déjalo bien, bien claro por escrito y que todos estén de acuerdo, porque al principio a lo mejor, como no ganas dinero, pues te vale, si tienes 10%, tienes 20%, pero ya cuando sí ganes dinero, ya cuando haya rondas de inversión, el tema va a tomar mucha relevancia y ahí es donde van a salir muchos pleitos. Entonces, ya hay mucha documentación acerca de esto, no traten de reinventar la rueda, pero no pasen por alto el Founders Agreement. El otro es, cuida mucho el dinero, o sea, literal, o sea, piensa como si no tuvieras dinero, tal cual. O sea, digo, van a decir que Monterrey somos muy codos, pero tienes que verlo de esa manera porque al final de cuentas el dinero es finito. Y creo que algo lo que en la primera startup, cuando nos invirtieron, hicimos unos gastos que a lo mejor se pudieran haber reducido. A lo mejor no hubieran cambiado el resultado de la empresa, o no sé, a lo mejor sí, no sé. O sea, pero al final de cuentas hubo gastos que nos pudiéramos haber cuidado, por así decirlo, y sí hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Lo otro es no descuidar los KPIs, o sea, siempre tener un KPI, mínimo uno, de oye, estoy avanzando tanto en esto y tratar de subirlo cada semana, ¿no? Si tu KPI son compras realizadas en tu tienda en línea, pues bueno, esta semana fueron 10, por la siguiente semana que sean 12, ¿no? O sea, si ese es tu KPI, semana a semana que vaya aumentando y no lo descuides. Y también no tengas tantos KPIs, con 2 o 3 KPIs creo que es más que suficiente y listo. Perfecto. Oye, Javier, para los que les encantó tu plática y quieren donar ya, no se mueren y quieren saber más de Blooders, ¿dónde los pueden encontrar en redes? En todas las redes estamos como Somos Blooders, B de bueno, LWDERS, Somos Blooders, y nuestra página de internet es blooders.org. Ahí nos pueden encontrar y literal somos muy accesibles, tenemos comunicación con todos. Súper bien. Oye, Javier, pues te quiero agradecer por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como dice el programa, keep it up. Va, pues muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Seguro que sí. Un abrazote. Dale. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.